Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la quinta sesión del seminario Leia de este semestre, el primer semestre de 2024. Está yendo muy rápido este semestre, la verdad. Eh, Estamos hoy a 10 de abril y nos da mucho gusto pues que el día de hoy tendremos la presentación de Andrés Felipe Pérez, quien nos va a dar la conferencia Una mirada distinta de la tecnología desde la cultura japonesa. Filosofía de la tecnología y estudios culturales como tejido del saber tecnológico. Andrés es investigador en la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, miembro de Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales, Red INAF, magíster en Educación, Desarrollo Humano, diseñador gráfico y artista visual, en Educación, Desarrollo Humano, y ha trabajado en proyectos gubernamentales de educación artística y estética. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Andrés. Pues, Está un gusto. pues te dejo a cargo. Muchísimas gracias, profe Karen, por permitirnos ante todo este espacio, este tiempo de formación, de reflexión sobre la cuestión de la filosofía y la tecnología. Siempre resalto este tipo de espacios que son muy valiosos aquí en Latinoamérica, porque ante todo hacer esa valoración que en esas circunstancias pues son las que son, y gracias a este tipo de espacios pues nos damos este tipo de tiempos aquí de reflexión que nos gustan mucho a todos los que estamos aquí reunidos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, y pues ante todo vuelvo y repito, muchísimas gracias por el tiempo de atención, porque pues eso para mi modo de ver es un privilegio que un ser humano lo escuche a uno, ¿no? Eso es muy bonito. Y pues por aquí estaríamos dando inicio a este seminario. Ya les estoy compartiendo por aquí la presentación. En cualquier momento, si hay alguna pregunta, alguna circunstancia que ustedes quieran hacerme llegar, pues de inmediatamente me interrumpen y con mucho gusto les trato de responder en el momento. Me gusta que sea como una clase de forma más dinámica. Bueno, ¿sí están pudiendo observar la presentación? Vale, muchas gracias por la confirmación. Bueno. Tenemos aquí el título, una mirada distinta a la tecnología desde la cultura japonesa, la filosofía, la tecnología y los estudios culturales como tejido del saber tecnológico, ¿no? Desde el campo de la filosofía y la tecnología. Bueno, aquí les traigo como una cartografía epistémica, desde esa mirada epistemológica, sobre dónde vamos a estar todas y todos los que estamos aquí. Ese yo representa, por supuesto, cada uno de ustedes allá y pues mi persona, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ese yo está parado justamente en un campo donde está visualizando el anime, y uno miramos más allá y encontramos la urbanidad y políticas públicas. Y por supuesto aparece la filosofía y la tecnología representada con esta flechita, esta flecha hacia en diagonal ascendente, en ascendente. Y tenemos, por supuesto, las prácticas sociales y los estudios culturales de Japón. Ya veremos cómo eso tiene una conjugación para este seminario. Y pues personalmente me gusta mucho hablar desde, pues soy educador ante todo, desde la educación. Me gusta mucho hablar desde lo cotidiano, ya lo veremos a continuación. Y pues trabajo mucho la narración en el amplio sentido de la palabra, desde lo narrativo, ¿no? Por ahí Byung-Chul Han nos hacía entender, nos mostraba y exponía sobre esas situaciones que se presentan en las narraciones de hoy en día, ¿no? Y tenemos también lo corpóreo y lo incorpóreo, también para mí es muy importante hablar sobre desde esas dos formas de ver. Bueno, aquí les dejo de compartir un momentico y les comparto rápidamente una corta escena de un anime muy actual. Bueno, aquí les voy leyendo. Creo que ahí se ve perfecto, si estoy bien, si algo me avisan. Dice aquí, estas casas se construyen de forma directa, según el árbol. El árbol te dirá cómo construir
y qué tipo de casa será. Eso es del anime de Zombie 100, del año pasado, a final del año. Y dice, si no estás seguro de algo, pregúntale al bosque. En la palabra que aparece ahí. Hablamos de casa, hablamos de árbol y hablamos ya de bosque. Los cimientos de una casa, los cimientos de una casa en el árbol son el propio árbol. Si el árbol muere, la casa también. Aquí no aplica a la inversa, ¿no? Si la casa muere, el árbol también. Aquí es si el árbol muere, la casa muere también. Cuando pienses en el árbol, piensen en los otros, en la tierra, en el alrededor. Así serás consciente de todo el bosque. Y así oirás la voz del bosque. Siento que aprendí algo muy profundo, dice el joven pensando sobre sí mismo, su poder interior. Cuando piensen en un árbol, piensen en los otros, en la tierra alrededor. Así serán conscientes de todo el bosque. Serán conscientes de todo el bosque. Y así oirán la voz del bosque. Eso significa, se pregunta, que si piensas en ti, en quienes se rodean, te vuelves consciente del mundo entero. Cuando llegue el día en que oiga la voz del mundo, ¿qué escribiré en mi lista de deseos? Él habla de un cuaderno que él tiene como una especie de bitácora ahí, toda chistosa, pero bueno. En pocas palabras, aquí hemos observado eh, cómo en esa corta escena del anime nos pone en tensión esa tecnología, como será sobre naturaleza en Ortega y Gasset, por ejemplo, y la misma naturaleza, y en medio de todo ello el ser humano. Y aquí vuelvo y les comparto la presentación. Bueno, y en estas circunstancias, como diría Ortega y Gasset, y hablando desde la perspectiva del pensamiento latinoamericano, cuando uno como persona común y corriente que está en esto que llamamos la internet, y eso que llaman la social información y conocimiento, que bueno, eso es otra historia, pero digamos que estamos allí. Y uno se pone a buscar sobre representaciones sobre la tecnología y la cultura, y uno se encuentra estas que tenemos aquí mismo, ¿no? Y ustedes observan en esas representaciones de la tecnología y la cultura, esa relación, se presenta mucho la tecnología como el eje narrativo, ¿no? El eje importante. Se me cayó un segundito, pero ya está bien la señal. Ustedes observan la tecnología como la entendemos popularmente y sus aparatos celulares, computadoras, etcétera, son el núcleo, el punto focal de la narración de lo que se observa allí, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención. Sí, estamos hablando de la relación entre la tecnología y la cultura. Entonces, lo que propongo aquí, igual que con esa cartografía que observamos al principio, es tratar de generar un tejido entre la filosofía y la tecnología, y en este caso la cultura, específicamente los estudios culturales de Japón, desde esas prácticas sociales que realizamos cotidianamente con lo que entendemos como tecnología y el anime. Entonces, en ese tejido vamos avanzando. Denme un segundito. Es que me está aquí. Ya, quedó bien. Bueno, estos son algunas acotaciones, aportes que nos llegan desde los estudios culturales de Japón y que a mi modo de ver pues son pertinentes para también trabajarlos de la filosofía de tecnología, ¿no? Con ese tejido. Y entre estos hablamos del orientalismo de Edward Said, entre otros autores que lo han ido retomando. ¿Y qué es el orientalismo? Según Edward Said, Oriente es una parte integral de la civilización cultural europea. Es una expresión, una representación que se hace de ese Oriente, en la cual se transforma como orientalismo. Tomamos Oriente y lo orientalizamos. Ahí hacemos esa expresión, esa representación como parte de la vida cultural e incluso ideológico de lo de lo que haría parte haciendo parte de lo que es Occidente, ¿no? Es decir, Occidente se apropia de ese Oriente. Entonces se conforman alrededor de este orientalismo unas instituciones, unos vocabularios, unas imágenes, unas enseñanzas, unas burocracias, unas doctrinas
incluso unos estilos coloniales, ¿no? Nos adviertes ahí. Entonces, desde este orientalismo, y ahí aclaro yo, en mi propia voz, Occidente, pero yo aclaro el del norte global y específicamente yo diría desde Hannah Arendt, esas comunidades cerradas que ya nos manifiesta, ¿no? Que muchas veces no, es que Estados Unidos no, que Francia o Inglaterra no, son comunidades cerradas dentro de esas naciones, de esos estados, pero pues muchas veces se termina totalizando, ¿no? Entonces más bien esas comunidades cerradas dentro de lo que podríamos ya denominar el norte global, imponen ciertas declaraciones, afirmaciones, como conocimientos sistematizados que generalizan y constriñen todo aquello que ahora se entiende como, a todo lo que se entiende como lo orientalizado, ¿no? Entendemos que ya el oriente pasa a ser orientalizado. Y de eso se fabrican concepciones histórico-prácticas, donde desde la sociología, la geopolítica, la política, la ideología misma, se va generando una imagen de Oriente, se va generando ese orientalismo que impide, aquí el punto focal de esto, que nosotros como occidentales pensemos libremente a Oriente. Aquí está la clave de esto, ¿no? Que el orientalismo impide que nosotros, como en este caso latinoamericanos, pensemos libremente a Oriente. Ahí la clave de todo esto. Entonces, este orientalismo, por ejemplo, como dices ahí, y otros autores, usan los medios de información, en este caso, ¿no? Pues los medios clásicos de información, incluso los nuevos medios de información, de conocimiento, para generar justamente esa orientalización, usando las series de sectelas para estandarizar esa imagen sobre Oriente. Entonces eso tiene que ver mucho con lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Pero bueno, el transcurso del tiempo, como suele ocurrir, deviene y llegamos a un tecno-orientalismo. El tecno-orientalismo, trabajado por Lozano y Méndez, quien retoma el concepto de Morley Robbins, que en su época acuñaron. Hablamos de un, digámoslo así, de un orientalismo 2.0, es decir, al orientalismo clásico, que suma un nuevo discurso de tipo esencialista, en el cual la tecnología de vanguardia y la gran eficacia industrial y empresarial de las empresas tecnológicas de Japón, con su modelo de estilo de gestión japonés, como por ejemplo lo retoma por ejemplo Sugimoto, Warner, entre otros, eh, manifiestan una nueva forma de orientalismo, en este caso hablamos de un tecno-orientalismo que se enfoca específicamente en Japón. Desde este discurso esencialista, Estados Unidos en especial, ¿no? Aunque hablamos también de Occidente, entiendo Occidente como lo constriñimos anteriormente, no hablando de esas comunidades cerradas dentro del norte global, entran en una disputa en el cual especialmente Estados Unidos y Japón entran en una disputa por lo que sería el liderazgo de la hegemonía global y el futuro de la modernidad. Así este tecnoorientalismo como discurso esencialista nos muestra que cuando otras esferas distintas a lo que se entiende como Occidente se tratan de salir de eso, de esa orientalización, terminan siendo constreñidas dentro de un nuevo relato que en este caso se enfoca sobre Japón, entendiendo las circunstancias que ya vamos a hablar aquí a continuación. Entonces se presenta un constreñimiento, una acotación manifestada con un discurso sobre lo que es Japón, debido justamente al amplio desarrollo económico, industrial y empresarial que tuvo Japón desde los años 60, en especial de los 70 y 80, ¿no? Como llegando a la culmen en el año de 1989, ¿no? Cuando Japón estuvo a punto de alcanzar a Estados Unidos en esa carrera que entendemos como el desarrollo modernista, en términos económicos específicamente. También el tecnoorientalismo se presenta como un discurso binario dicotómico que configura una humanidad, en este caso japonesa, como una comunidad imaginada y se arraiga especialmente en los años 70 y 80, donde justamente Japón tiene ese amplio y sendo desarrollo económico, especialmente cuando hace la conversión en los años 80 y se expande sobre la industria de las telecomunicaciones y la información,
pasando también a generar innovaciones sobre, por ejemplo, el bajo consumo de gasolina, entendiendo lo que sucedió en la crisis de 1973, donde justamente Occidente y Estados Unidos pues entran en una recesión económica y Japón, por ejemplo, crea motores y automóviles más pequeños para ahorrar justamente en combustible, lo cual lo hizo que fuera mucho más apetecible ese tipo de automóviles en el mercado occidental. Bajo este discurso tecno-orientalismo, por ejemplo, se representa al salari o salaryman, entendiendo aquí que a todo japonés y japonesa se le representa, aquí otras palabras claves, desde la figura del salaryman a todo japonés, no es esencialista, y en este caso se representa como siempre desleal, avaricioso, mentiroso, egoísta, avaricioso, como una máquina sin emociones que siempre está buscando el máximo desarrollo y la propiedad económica en el contexto que se presenta, ¿no? Entonces aquí es donde justamente se presenta el discurso tecnoorientalismo, vuelvo y repito, en el marco económico de los años 70 y 80 en especial, en esa competición, de esa carrera que hablaba por ahí Hirumi o Takeo sobre lo que se entiende como el desarrollo dentro de la modernización. Ya en los años 90, Japón en el año de 1991, a final de año y principios de 1992, entra en una recesión económica por un lado, estalló una burbuja financiera y que sucede, que se presenta como pues ese desasosiego que habla Harumi sobre qué sería Japón dentro del proyecto modernista, ¿no? Y justamente en estos años, cuando Japón retransforma su economía, orientándola más hacia las tecnologías y la información, el anime justamente empieza a ser blanco del discurso tecnoorientalismo en cuanto a que este discurso siempre presenta a todo el anime, totalizándolo bajo señalizaciones donde el cual el anime en todos los casos siempre es altamente violento y sexualizado. Por otro lado, dentro de las representaciones, otra vez las representaciones de Japón o de la cultura japonesa que se realizan en Occidente y desde Occidente, se muestran ciudades futuristas de Japón, que siempre son altamente desarrolladas tecnológicamente, pero que consumen todos los recursos naturales, siempre están gobernadas por corporaciones japonesas transnacionales o que simplemente hacen alusión a la cultura japonesa. Los clásicos, especialmente en los 80 y los 90, que hacen alusión o que directamente representan a Japón, ¿no? Ahora mismo me acuerdo, por ejemplo, de Robocop 3, ¿no? Con aquella compañía japonesa que compró la compañía que era la dueña de Robocop. Y lo que vamos a ver a continuación se basa en unas metáforas que hace la autora argentino-japonesa Onaha, con ascendencia japonesa directa, que ella habla del sushi, del karaoke y el Pokémon como metáforas del proceso de la modernización y de la profundización de la modernización en el devenir sociohistórico, pero que aquí en esta investigación la tomamos desde la filosofía y la tecnología con otros autores y la vemos justamente como parte del tejido cultural en el cual se elabora la tecnología. Entendiendo, por ejemplo, de la historiografía, Onaha nos muestra que desde ciertas circunstancias que se dieron históricos y culturales a finales del Neolítico, especialmente en la última glaciación, donde los pueblos nómadas que venían de la China continental, de la Asia, quedaron atrapados en el archipiélago japonés. Estas poblaciones nómadas inician a conseguir frutos del mar, proteínas y frutos del bosque para pulverizarlos y secarlos, lo cual van generando en ese nuevo contexto natural sus nuevos alimentos fusionados otra vez con las proteínas del mar. Desde esta situación cultural, natural y cultural nueva, llega nuevamente desde el continente asiático el cultivo del arroz, desde China, ¿no? Entendiendo justamente que esto era pues muy pertinente dado el contexto de Japón, donde hay muy poca tierra cultivable y justamente los cultivos agregados, en este caso del arroz, son muy provechosos para generar mucho alimento en poco terreno. En este caso,
en esas circunstancias naturales y culturales, no tendríamos lo que en ese momento conocemos como sushi, ¿no? De esas proteínas del mar, esos frutos secos pulverizados y secados y la asistencia del propio arroz, ¿no? Entonces aquí tenemos como es en esa nueva conjugación, desde esa mirada de los estudios culturales, la filosofía de la tecnología, se pueden justamente comprender cómo los contextos naturales y las interacciones culturales de estos pueblos en ese momento no más y que después se tienden a asentar en un lugar situado y diferenciado, en este caso Japón, ¿no? Lo que decíamos de la poca tierra cultural que hay en ese momento. Son ese tejido, donde los pueblos conciben y paran tecnología contextualizada, misma que en el transcurso sociohistórico va cambiando la propia visión de la tecnología y a su vez de la propia cultura, como lo veremos más adelante. Otro de los ejemplos que tenemos es el karaoke. Esta autora, Onaha, nos muestra que la palabra del karaoke viene de dos palabras, una en inglés y una en japonés. Kara de vacío en japonés y la segunda oke, orchestra, en su versión fonética, en la cual se puede observar una metáfora en el momento en que inicia esa modernización, a finales del periodo Edo, el Bokugo de Tokugawa, y a inicios del periodo Meiji, cuando llega el Comodoro Perry, básicamente abre Japón de ese, entre comillas, encerramiento que él tuvo sobre sí para controlar ciertas situaciones culturales y políticas que se vivieron en otro momento histórico. Bueno, en el periodo de los Estados Guerreros, abre ese Japón a la modernización desde la Armada, la amenaza de Estados Unidos, e iniciamos a un nuevo periodo donde se va dando esa modernidad y más adelante se profundizaría. Pero hay otros autores que nos muestran, por ejemplo, eh, cuál sería ese origen de esa tecnología del karaoke. Por ejemplo, Maekawa en Nihon Communication nos dice que la tecnología se dio origen en 1956, cuando la compañía de teatro vio amenazada su práctica por una huelga que tenían los músicos. Miren aquí la palabra interesante, una huelga de los músicos que tocaban como orquesta para esta obra teatral. Situación por la cual la dirección de la compañía teatral tomó la decisión de contratar una empresa en la cual se dedicaría a entregarle las cintas y los equipos para poder reproducir la música en medio después de la obra teatral, lo cual se terminó dando sin ningún tipo de problemas. Y con el transcurso del tiempo esta invención fue tomada por otros autores y fueron evolucionando lo que conocemos hoy en día como la tecnología del karaoke. Es decir, se observa el devenir histórico, una matriz generadora de apuestas tecnológicas en el transcurso justamente de la transformación de la propia cultura, ¿no? De cómo esa cultura en el devenir sociohistórico va generando nuevas apuestas tecnológicas, pero a su vez esta producción, estos objetos técnicos con el transcurso del tiempo van transformando también a la propia cultura. Y aquí tenemos el último ejemplo de Pokémon, cómo lo biográfico, lo cultural y lo tecnológico van justamente pariendo esa tecnología. Onoja nos muestra cómo el producto cultural Pokémon viene de dos palabras, una en inglés, pocket de bolsillo, y también la segunda en inglés de de monster. Concepto que según la Onoja nos muestra cómo se profundiza ese proceso llamado modernización, entendiendo que una cosa es modernidad y otra cosa es modernización. Dentro de Japón, una vez Japón pierde en la Segunda Guerra Mundial, cuando el mando supremo de Estados Unidos ocupa el archipiélago e inicia justamente la desmilitarización y la democratización de lo que conocemos hoy en día como Japón, produciendo, por ejemplo, la primera constitución en 1946 de tipo democrática, ¿no? Entregando ciertas igualdades a la población en general. Desde lo anterior, según Sata Itachi, el propio creador de Pokémon, en una entrevista nos muestra cómo en un Japón todavía rural, miren lo que él dice aquí, en un Japón todavía rural, en los finales de los 70 y los 80, inicia este niño a jugar dentro de las hierbas altas, los bosques y los lagos con el objetivo de
coleccionar, cazar e intercambiar insectos con sus amigos, que aparece mucho lo biográfico. Es decir, desde lo anterior, en el contexto de un Japón todavía rural, en muchos sectores en donde todavía no ha llegado lo que entendemos como modernización, se genera ese contexto en el cual los niños podían crear nuevos juegos. Aquí hay algo muy importante, en un contexto en el último tercio del siglo XX en el cual los niños podían crear nuevos juegos. Muy interesante esto, especialmente también desde el campo educativo, pudiendo explorar, cazar e intercambiar insectos con sus amigos. Virtud de lo anterior, se puede decir que estas situaciones históricas, acompañadas de lo biográfico, van generando esas intermediaciones, esos paisajes donde se crean concepciones tecnológicas, en este caso una concepción narrativa ficticia de una tecnología virtual, ¿no? Que con el tiempo, en Jan Voltes, cuando propone este juego, sería el primer tipo de videojuego de mundo abierto en el cual los jugadores pueden interactuar en el videojuego presencialmente con las consolas de portables de videojuego, ¿no? Tal cual como lo hacía ese niño creador de Pokémon en su infancia, ¿no? Y llegamos a una de las preguntas. Aquí hay unos mensajitos en el chat. Unos mensajitos, bueno. ¿Qué es la tecnología? Esto lo digo muy rapidito, muy sintético, pensando que de pronto hay algún estudiante muy joven por aquí. Hablamos de tecnología, por ejemplo, de doctores como Ruiz Esparzo, para decir que esa tecnología es aquel impulso inmanente del ser humano que viene del interior y se exterioriza, valga la redundancia, en el exterior, para crear, producir y transformar a todo aquello que se considera como lo otro, lo externo, que puede ser otro ser humano, otro grupo de seres humanos, la naturaleza, etcétera, ¿no? Y aquí hacemos una pequeña aclaración o más bien como decimos por acá, un recorderis. Muchas veces como educadores, investigadores, como gente que se interesa en estos asuntos de la filosofía y la tecnología, muchas veces uno en el campo académico, uno eh, se en sí misma, digámoslo así, tanto en estos asuntos, que uno indirectamente o inconscientemente piensa que la población en general entiende muchas situaciones de lo que se va produciendo a- sobre el campo académico que nos trae en este momento a charlar, ¿no? Sobre la filosofía y la tecnología, sobre las cuestiones tecnológicas. Entonces aquí no tenemos una imagen histórica de esa figura que iba atrás del César y le decía, memento mori, recuerda que vas a morir, recuerda que eres inmortal. En este caso, pues lo tomamos como una metáfora para recordar que si bien los que estamos aquí nos interesamos mucho por la tecnología, muchos seres humanos no advierten ni siquiera que es tecnología o que lo que tiene en la mano es tecnología o no lo es o es objeto técnico, o etcétera. Es como un pequeño recordario sobre eso. Ir recuperando muy rápidamente algunos aspectos de la filosofía de la tecnología. Aquí aparece Nietzsche en 1986, radicado en México, en Ucimal, y es de descendencia alemana. Y él habla de extender la conciencia sobre la tecnología, extender la conciencia sobre la tecnología. Interesante lo que él nos dice en una de sus obras. Eh, También nos recuerda Heidegger, por ejemplo, algo muy importante para mí, y es que la tecnología se hace transparente en la medida en que ésta siempre funciona. Miren lo fundamental de lo que nos dice aquí Heidegger. La tecnología se hace transparente en la medida en que ésta siempre funciona. Por ahí Ruby Sparge nos muestra, como les decía, esa tecnología como una dimensión humana, ¿no? Como hablábamos ahora. Ruby Sparge nos habla de que esos utensilios creados por la tecnología poseen nociones de mundo, una forma de ser, una metafísica. Nos habla de una visión del mundo. Stigler, por ejemplo, nos dice que la tecnología es la materialidad donde descansa el pensar humano. Otra cosa muy importante. La tecnología es la cristalización del pensamiento humano. Y por situaciones como las anteriores, Heidegger dice que la tecnología en su esencia no posee nada de técnico, porque la tecnología no es lo técnico, no es el objeto tecnológico, es la dimensión humana, ¿no? Que hablamos anteriormente.
Por ejemplo, Almazán también nos dice algo muy interesante, al menos también para este seminario, cuando dice que los objetos técnicos, como puede ser un celular, una botella, puede ser unas características intrínsecas, unas linajes, unas líneas tecnológicas que aunan muchos objetos tecnológicos hacia una línea evolutiva única, unívoca en este caso, ¿no? Como nos lo muestra. Ya hablaremos de eso. Y por ejemplo, Moreno, tomando la turno, nos muestra algo que uno muchas veces escucha incluso en el campo académico universitario, y es que la tecnología no es neutra, no es como la metáfora, el ejemplo clásico del martillo, no es que uno con el martillo puede ir a alguien o hacer una casa. No es así, la tecnología no es neutra, la tecnología no depende del uso. Por ejemplo, de la torre, de la teoría del actor rec, es decir, esta tecnología es, al igual que el ser humano, un agente con un rol activo, por lo cual tanto la tecnología como el ser humano tienen agencia material sobre los otros. Y eso lo haremos más adelante. Aquí, por ejemplo, tengo un caso que pues, me gusta siempre recordar, y esto es una botella de agua. Y siempre le digo a mis estudiantes, ábrame la botella, por favor. Y la gran mayoría no son capaces de abrir esta botellita. Eso tiene agua, no es cerveza. Me van a pensar que estoy tomando ahora mismo. Y la gran mayoría no son capaces de abrir esto. ¿Y por qué? ¿No? Justamente, recordamos que esa, esa tecnología, en este caso un objeto tecnológico, es la cristalización del pensamiento humano. Y a su vez es recipiente de esos procesos, de esos desarrollos dentro del arco vital del ser humano, el propio desarrollo, en el cual esto, como objeto técnico, nos manifiesta justamente conocimientos y metaaprendizajes. Es decir, nosotros como seres humanos dentro de lo cotidiano entendemos que la botella de agua se abre así, ¿no? Girando una tapita. Pero vemos que este objeto es más diverso, más plural. Tiene vidrio, acero, plástico, metal, papel, tinta pegante. En cambio, la botella de agua es únicamente plástico y tinta. Entonces, eso nos muestra justamente que las tecnologías dentro de ese uso cotidiano van presentando ciertas circunstancias que cuando uno no está atento a ellas, como decía Heidegger, solamente que la tecnología funcione siempre es lo que hace que nosotros nos mantengamos, nos perdamos la visión sobre la propia tecnología, porque siempre esta funciona. Entonces, situaciones como esta sencilla botella de agua nos muestra que la tecnología va mucho más allá de eso, porque la tecnología es en sí es productora de objetos técnicos que manifiestan y cristalizan el pensamiento humano. Aquí lo veremos más adelantico. Eso es otro de los ejemplos que siempre trato de dialogar con las personas, los estudiantes. Quienes nos tocó, por ejemplo, vivir el long play, el disco de vinilo, pues a mí me tocó verlo de niño. Y claro, teníamos el long play, el disco de vinilo, y era un disco donde pues tú lo guardabas y era un objeto y era tuyo, ¿no? De tu propiedad. Después llegó el cassette, donde uno ¿cómo es que dice? Lo rebobinaba con el lapicero, con un lápiz. También me tocó en su momento, también cuando era niño, adolescente, grabar, escuchar música desde él. Uno no compartía canciones por medio de del cassette en esa época. Y también sucedía lo mismo, era tu cassette, tú lo guardabas y mantenías allí a tu disposición, o lo compartías, o lo intercambiabas, ¿no? Llegó el CD-ROM o el CD reescribible y sucedía exactamente lo mismo. Cada vez estos objetos técnicos tenían más espacio para guardar más música, ¿no? Nadie va a negar la evolución de la propia tecnología. Y ya recuerdo yo en la universidad, el pregrado con el MP3 y el MP4 que ustedes observan allí, 2005, 2004 aproximadamente, donde, bueno, uno descargaba unos archivos de música o MP4 de video posteriormente, y bueno, eran archivos abstractos, no tangibles, digitales, virtuales, pero seguían siendo de uno de cierta manera. Pero una vez llegó Spotify, ¿qué sucedió? Esa música que tú guardabas o coleccionabas, intercambiabas, ya pasó a ser un servicio. Aquí llegamos a una de las palabras claves de esto. Esto tiene que ver mucho
la ciudadanía digital, esa educación para la ciudadanía digital y no una ciudadanía cero. A quien interese por el interno le puedo compartir algo sobre el asunto. Y ahora, de un momento a otro, esos objetos tangibles corpóreos pasan a ser objetos virtuales digitales, todos ellos de propiedad, y en un momento pasan a ser un servicio. Y claro, uno dice, ay, pues sí, un servicio propio, pero muchas veces la gente no ha entendido que es un servicio y que en cierto momento si usted deja de pagar el servicio, usted se queda sin el servicio. Eso en pocas palabras. Entonces entendemos cómo esa concepción sobre esos objetos tecnológicos y sobre la propia tecnología va cambiando, ¿no? Dirían unos, va evolucionando, pero pues yo diría que es más bien un cambio y no una evolución. O bueno, sí, también se podría hablar de evolución, pero bueno, eso es otro asunto. Aquí tenemos una gráfica que compartí en una ponencia el año pasado, donde trataba de hacer ver sencillamente en este gráfico algunos aspectos sobre lo que uno va perdiendo dentro de la concepción sobre la propia tecnología y los objetos técnicos, ¿no? Si ustedes observan, la tecnología, como la entendemos popularmente y en buena parte como la entendemos dentro de la filosofía de la tecnología y otros campos de investigación, emerge de un positivismo en muchos casos, especialmente desde la modernidad. Tenemos como bases epistemológicas a Descartes, tenemos el empirismo de Bacon, el racionalismo político en Hobbes, y va generando lo que hoy en día entendemos como la concepción de la tecnología, ¿no? Como aquella máquina que suena y hace cosas. Tenemos el referente de la revolución industrial, ¿no? Y se va generando una concepción sobre la tecnología, que en sus inicios, desde la modernidad, así como en épocas, siglos anteriores, era altamente diversa, era muy variopinta, había múltiples tecnologías, pero con ese venir de esa modernidad, de ese capitalismo que se presenta dentro de esa modernidad, se van generando ciertos intereses. Hablemos, por ejemplo, de intereses comerciales, industriales o incluso geopolíticos, y ciertas tecnologías pasan a ser molestas, a ser poco convenientes. Y entonces se empiezan a extinguir. Y con el transcurso de justamente ese venir sociohistórico, dentro entendemos como esas culturas, se van generando procesos socioculturales donde la tecnología se presenta como desde una sola visión, desde una tecnología única, en ese caso virtual digital, tecnología digital y virtual, de modo unívoco y universal, por lo cual digo yo que se pauperiza la realidad. Aquí tenemos el ejemplo de la botellita que les hablaba ahora, ¿no? En este caso, lo unívoco y lo universal vendría siendo la botella típica de plástico, ¿no? Que van quedando por fuera ciertas otras tecnologías, ¿no? Y aquí también se presenta otra situación, y es que justamente esas tecnologías diversas, en plural, muchas de estas van quedando fuera de la percepción cotidiana, que es otro fenómeno que se presenta. Otras tecnologías diversas que no son virtuales y digitales van quedando fuera de la percepción cotidiana para ese ser humano, eh, mujer y hombre a pie. También es muy interesante para tenerlo siempre ahí dentro de la reflexión, ¿no? Y bueno, desde la sociología visual, la heurística, la semiología, la narratología en parte, la comunicación, haciendo heurística y hermenéutica, con base a la comunicación en especial, uno va entendiendo con ciertos autores, como Erika, Cavarrachi, Camelo, y por supuesto Pierce, entre otros, que esas representaciones, como hablamos anteriormente, ¿no? Representaciones que se van dando, por ejemplo, desde un orientalismo y desde un tecno-orientalismo, van generando, por ejemplo, la construcción social de lo visual y la construcción visual de lo social. Entonces aquí iniciamos a
abordar de nuevo el anime, porque tiene que ver mucho con ese tejido de la filosofía, tecnología y los estudios culturales de Japón. Bueno, por ahí en el año 2016, recuperando de nuevo el anime, porque eso le sucedió a mi generación, al menos en buena parte sí que recuperaron de nuevo el anime. En el caso mío fue porque básicamente la realidad me golpeó la cara muy fuerte al hacerme consciente más bien como educador que niños de 11, 10, 12 años en adelante veían anime de su género gore, ¿no? Ultraviolento, ¿no? Altamente violento. Y haciéndome consciente de eso, pues haciendo unos ejercicios pedagógicos dentro de la comunidad educativa que está en ese momento. No trabajaba con primaria, pero hay veces apoyaba clases de primaria y pues me di cuenta de estas circunstancias e inicié a recuperar de nuevo el anime de manera más consciente, ¿no? Ya como adulto, por supuesto. Y con el tiempo inicié a observar situaciones a mi modo de ver muy interesantes, muy particulares. Veía yo en ese año, entendiendo que en ese año en Latinoamérica el bombillo LED ya estaba completamente normalizado, y veía yo que las escenas, especialmente en el hogar, estaban siempre iluminadas por luz amarillita, la luz cálida, ¿no? La de toda la vida. Y veía yo que en las representaciones se representaba, valga la redundancia, el bombillito incandescente de los años 90, el que justamente tengo aquí delante mío. Y eso es que uno tocaba y se quemaba. Y yo decía, pero ¿qué sucede? ¿Por qué esto? Entonces se van presentando unas preguntas que me llaman mucho la atención. ¿Por qué no representaciones de bombillos LED? ¿Por qué no hay luz blanquecina azulada típica del bombillo LED dentro del hogar? Entonces empiezan las preguntas sobre lo tecnológico. Aquí avanzando un poquito más rápido, inicio yo a observar otras circunstancias muy llamativas. Los niños japoneses, niñas, jugaban con palos, arena, tierra, como le tocó a mi generación a las anteriores, ¿no? Una circunstancia muy interesante desde el campo educativo. Y encontraba yo que jugaban con peluches, muñequitas, instrumentos musicales para niños, balones, muñequitos de plástico, los adolescentes con trompos, yoyos, todos esos jueguitos de uso manual. Los adultos jóvenes como figuras, modelos a seguir dentro de esas narraciones, como ocurre también en la vida real, juegan juegos de mesa clásicos, valga la redundancia, ¿no? Como los que están pudiendo observar allí, cartas, etcétera. Los adultos jóvenes también, ¿no? Ah, claro, 20, 30, etcétera. Tenemos, por ejemplo, representaciones sobre las tecnologías virtuales digitales de las redes sociales y de los videojuegos, donde los adultos, esos líderes que guían a los más jóvenes, le decían a los muchachos, no, yo básicamente soy un perdedor porque no la paso jugando videojuegos en mi casa y no hago nada más. Se muestran ciertas problemáticas psicoemocionales y psicosociales en la socialización digital, va la redundancia, con este tipo de uso de tecnologías virtuales digitales, objetos técnicos, para ser más claro, en soledad, pero cuando se hace en compañía de otros compañeros, de compañeritas en la escuela, en el karaoke, jugando videojuegos, pero acompañado presencialmente con tu amigo al lado, tu amiga, en los salones de videojuegos, ¿no? Aquellos que existían en los años 90 en Latinoamérica, al principio de la primera década del siglo XXI, se muestra como acertado, adecuado, ¿no? Ya veremos por qué eso se va presentando así. Vemos que esos jóvenes, adultos, adolescentes, niños usan muchos medios impresos, revistas, periódicos, propaganda, cupones, el típico cupón del anime, de promoción de los huevos, ¿no? Ahí aparece. También tenemos otra cosa muy interesante, que los niños, adolescentes, adultos jóvenes, cuando requieren información, sea que la requieran o sea que sea requerida y deseada, van y la consultan a medios impresos, cuando es información media o extensa, ¿no? Y cuando es información muy puntual y muy sucinta, no, es que All Might se está peleando con un villano, lo consultan rápidamente en el celular. Entonces vamos viendo que se van generando unas circunstancias muy llamativas. Los personajes
chicas, chicos, adolescentes, jóvenes adultos van y visitan librerías y bibliotecas. En todos los hogares, en los lugares de trabajo, siempre hay libros a la vista, ¿no? Entonces, eso va llamando mucho la atención. Recordemos que Japón, perdón, Latinoamérica, así como otras latitudes, fueron permeadas por el discurso tecno-orientalista, donde se entiende siempre que Japón es un país altamente desarrollado tecnológicamente y siempre la tecnología de punta, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno va entendiendo que esas representaciones no se están observando aquí, porque si son series, repito, aclaro aquí, series en las que hemos visto, especialmente desde 1998 en adelante, y especialmente en las que hemos visto en estas imágenes, son muy recientes. Aquí hay unas del año 2023, 2024, muchas de ellas. Entonces uno dice, ¿por qué estamos viendo libros impresos? ¿Por qué veo que hay bombillos de esos viejitos incandescentes que calientan cuando uno los toca? ¿Por qué vemos que hay mucho uso de medios impresos? Vemos que los personajes usan libros, cuadernos personales de apuntes de sus temas de intereses, cartas, notas a mano, escritas a mano, valga la redundancia. Vemos que en el mundo laboral, diría Ana Arendt del trabajo laborizado, usan el BioIN. No es cada quien con su tableta, no, es el uso del BioIN. Vemos tableros escritos a mano, tableros informativos impresos, y uno dice, ¿esto qué sucede acá? Que no entiendo, o sea, yo como hombre, ser humano del siglo XXI, año 2023, en este caso 2024, en la actualidad, porque estoy viendo todavía esto, qué es lo que sucede que no comprendo. No se supone que Japón, pues se supone, ¿no? Que es muy avanzado tecnológicamente y claro, por supuesto, fuera el discurso tecno-orientalista, Japón es un país muy desarrollado tecnológicamente, ¿no? Eso nadie lo va a contradecir, ¿no? Eso se cae por su propio peso. Pero más allá de todo eso, porque vemos que, por ejemplo, usan tecnologías para monitorear a los subalternos en el trabajo, pero cuando te entregan el trabajo, el Kohai al senpai o el subordinado al jefe, lo hacen medio impresos, lo revisan en impresos, ¿no? También registran información de manera digital, pero lo revisan siempre impreso. Si alguien va a hacer actualización laboral, lo hace también de manera impresa, con libros, revistas, etcétera, ¿no? Informes. Vemos muchos personajes recuperando labores manuales, como pueden observar en la pantalla, distintas manuales, labores, artes, oficios, y algo también que me llamó muchísimo la atención, y es que los líderes admirados, sean mayores, sean adultos jóvenes, siempre tienen muy poca tecnología, como ustedes pueden observar ahí a la mano, tecnología virtual digital. Si acaso hay un teléfono o un televisor o un computador que casi nunca se emplea, pero siempre hay muchos libros impresos a la mano, alrededor. Y recordemos, no son los líderes admirados dentro de las narraciones ficticias de esa serie de anime. Vemos que el uso de horno microondas, especialmente desde el 2016 en adelante, de poco a poco va dejándose de ver mucho y de poco a poco va entrando el horno eléctrico de ese que da calor, ¿no? Otra circunstancia muy llamativa. Vemos que en los espacios de socialización, donde se comparte el alimento, siempre las mesas están libres de cualquier tipo de tecnología. Vemos de nuevo el uso del reloj de pulso o electrónico, pero no vemos relojes inteligentes. Vemos el uso del despertador, los usos de reloj de pared, vemos que los televisores siempre están apagados, se apagan normalmente cuando inicia la escena. Vemos el uso del teléfono público, el uso del teléfono inalámbrico o con cable dentro del hogar y el trabajo y en la calle. Vemos, por ejemplo, que se muestra para llamadas cortas el uso de llamada directa y para llamadas de lo que se podría interpretar como llamadas largas con la característica del altavoz, ¿no? Vale, es decir, se aleja el aparato de la cabeza, ¿no? De aquí, ya veremos por qué. Vemos que se muestra cómo sale usar la mensajería instantánea en WhatsApp Line de manera corta y sintética. Se recuperan las cámaras fotográficas, las cámaras de video, las cámaras de las fotografías, las fotos impresas.
otra cosa que te llama mucha atención, pleno siglo XXI, año 2024. Y terminando, se muestran que debido a las circunstancias de la socialización digital en las redes sociales, los blogs, etcétera, se generan muchas circunstancias problemáticas de abuso, de bullying, entre otras. Los adultos jóvenes van manifestando que han tenido problemas por esas circunstancias, pero también se muestra que para el trabajo, la labor, se pueden usar redes sociales, los blogs, etcétera, por esas circunstancias. Y como ustedes ven en la en la imagen se consulta información rápida y sintética usando, por ejemplo, el celular y para información más extensa con los medios impresos. Y bueno, llegamos a esa circunstancia. ¿Por qué una nueva urbanidad? Cuando hablamos de urbanidad no nos referimos a aquello de la urbanidad de Carreño, ¿no? Que aquí en mi país son como normas de etiquetas, de protocolos para socializar de tipo colonialista, modernista, bueno, dejando eso de lado, cuando hablamos de urbanidad nos referimos a toda aquella creación, coproducción, generación de prácticas sociales que se van dando dentro de la urbe y que son generadas por la propia población que la va construyendo en ese devenir histórico, ¿no? Entonces entendemos urbanidad y hablamos de nueva urbanidad de Japón. ¿Por qué? En el año de 1998, con la serie Karechi no Kanojo, las cosas de él y de ella se van presentando, todo lo que hemos observado se va presentando en esa serie en particular. En algunas series del año anterior se inician a observar con ciertos cambios, pero especialmente con este anime, que es la misma casa productora de Evangelion, se produce lo que yo llamo la nueva urbanidad. Como ustedes observaron, se va generando una redistribución, reapropiación de todas aquellas prácticas con los objetos tecnológicos de uso cotidiano, que uno entendería que en pleno siglo XXI, año 2024, serían desfasadas, anacrónicas, pero cuando uno se empieza a observar cómo se van atomizando y redistribuyendo con ese celular, ¿no? El clásico ejemplo, aquel celular que era un omnipresente, omnipotente, que tenía todos los objetos tecnológicos de uso cotidiano en el siglo XX y que nuevo en el anime se atomizan. Como ustedes observaron, el uso del despertador, el uso del reloj de pulso, tomar notas a mano, dentro de tantas circunstancias. ¿Y ahora por qué? O sea, ¿cuál sería el foco, el origen de estas circunstancias? Bueno, aquí nos dice Ortega y Gasset, el maestro, como usted lo conoce, uno de los que tenemos aquí entre los referentes de la filosofía y la tecnología, en su obra La meditación de la técnica. Y aquí nos dice en palabras muy sintéticas, es que nosotros como pobladores del siglo XXI, como latinoamericanos en general, tenemos entendido que esa tecnología, es decir, los objetos técnicos, serían infalibles, serían deseables en todo caso, porque entendemos que, que esa tecnología, los objetos técnicos, esos que se producen de la tecnología, eh, tienen su basamento en la ciencia. Entonces, claro, la ciencia. Alguien habla de, según los estudios científicos, entonces todo el mundo dice, ah, no, sí, tiene que ser verdad. Entonces, claro, desde ese entendimiento, pues lo entendemos normalmente en la calle, en la vida cotidiana, entendemos que la tecnología se basa en los descubrimientos científicos de los hombres y las mujeres de bata blanca. Entonces, claro, ahí está justamente como dice Ortega Gasset, ese es el gran error, la gran debilidad de la tecnología. Pensar que en todo caso eh, esa tecnología va a ser verídica, va a ser el hecho de verdad lo más deseado porque se basa en la ciencia. Pero claro, aquí llega la pregunta, ¿no? Tomando, por ejemplo, la filosofía de la ciencia. ¿Quién es la ciencia? ¿Quién crea la ciencia? ¿Quién y por qué y para qué? Entonces, ahí cambian mucho las circunstancias. Esa es una de las circunstancias. Bueno, ¿quién creó esa ciencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Será que está basado en los medios y fines como lo muestra Anare dentro de su obra? O también es otro error que se puede presentar y reflexionar sobre este asunto es, ¿será que más bien, desde qué campos científicos específicamente tomó cuerpo y origen esa tecnología, ese objeto técnico? Únicamente desde el campo
de la bioquímica aposentada en los petroquímicos, por ejemplo, pero claro, eso es un campo muy específico. Pero es que uno habla de, no, es que está basada en la ciencia, claro, es que la ciencia tiene muchos campos y muchos enfoques. Entonces, ahí hay dos circunstancias, pues que con esto que nos muestra Ortega y Gasset, uno podría decir que justamente uno de los grandes debilidades de lo que entendemos como tecnología está justamente pensar que está aposentada en la ciencia, teniendo lo que hemos dicho aquí muy brevemente, ¿no? Y bueno, llegamos a este año, llegan los Google Visual Pro, y no es porque yo sea un genio, ni mucho menos de una persona como cualquier otra de ese planeta, yo sabía que eso iba a suceder lo que sucedió. Y porque, bueno, pues uno recuerda cuando uno era niño, uno le ponían un lapicito aquí, frente a los ojos, y lo acercaban y lo alejaban. Y uno entendía muy rápidamente que cuando el lápiz se acercaba mucho, los ojos perdían el enfoque. Entonces, claro, uno decía, bueno, si yo sé esto, y yo sé que esas gafas van a estar allá a un aproximado de 5 o 4 centímetros de la córnea de los ojos, yo no pienso que eso sea bueno. Claro, yo en ese momento ya entendía que hay unas circunstancias de esos objetos tecnológicos y esas propias características técnicas que van a generan unas circunstancias y que aquí vemos representada como lo siguiente. Dicen las personas. Algunas personas se quejaban del peso, era lo más obvio, pero otros se quejaban de dolores de cabeza, fatiga visual y otras dolencias. Bueno, entonces esto ya empieza a llamar la situación a la gente. Sigamos. Tenemos aquí unos streamers muy famosos que para una campaña de beneficencia, ya vamos terminando, se, se, se rasuran, con la máquina se la pasan y se quedan completamente así, como decimos aquí popularmente, calvos, rasurados. Y empiezan a notar ciertas peculiaridades de esos, como ellos lo entienden, ¿no? La tecnología, los objetos técnicos. Resulta que van apareciendo unas oquedades, unas marcas en el cráneo, donde se supone que es hueso, ¿no? Uno lo entiende, el hueso, lo óseo. Y se empiezan a preguntar entre ellos y sí, resulta que los streamers, pues dado el tiempo que ellos se ubican, 8 10 12 horas frente a la pantalla con esos cascos, ¿no? Los audífonos grandes, generan esas oquedades y entonces alguien se recuerda a esto. Un estudio realizado en el 2020 donde muestran cómo serían los videojugadores, los gamers, los famosísimos de esos tiempos, ¿no? La industria con más capital, en la actualidad la que más genera capital en el momento, hablando sobre la industria musical, la industria del cine y la serie, etcétera. Y vemos que genera ese hundimiento, esa marca en el cráneo, y otras circunstancias, pues por ese tipo de estilo de vida está completamente quieto, ¿no? Moviendo los mandos de los videojuegos, ¿no? Y se van generando unas en lo que conocemos como el cabello, ¿no? Pérdida del cabello, porque, bueno, ya veremos por qué se van generando ese tipo de circunstancias. Y aquí hago una pequeña rememoración, pequeño recuerdo, cuando entramos a la pandemia, la nueva pandemia en marzo de 2020. Yo sabía lo que iba a ocurrir de nuevo con los estudiantes porque estaban dentro del arco de desarrollo virtual del ser humano, en esas etapas tan importantes, primera infancia hasta los 15 años y especialmente hasta los 24 años. Y justamente cuando volvimos de eso, de esas circunstancias, notamos rápidamente los que estamos dando clase que los estudiantes llegaron con una pésima vista, perdieron muchísimo la capacidad visual. Yo en ese momento tendría unos 34, 35 años y yo desde el fondo del salón puedo observar fácilmente lo que estaba en el tablero, pero los estudiantes estando a escasos 2 metros me decían, profe, es que yo no alcanzo a leer. Y claro, uno sabe qué estudiante lo puede haber dicho molestando y cuál no, y claramente no lo pueden observar, muchos de ellos. Claro, porque por la alta incidencia con esas pantallas virtuales digitales, en el ocio, en el estudio, en toda la jornada de académica y la jornada de ocio.
lo cual incrementaba un aproximado de 12, 14 horas usando celulares, usando computadoras. ¿Y por qué se presentan esas circunstancias? Bueno, el currículo informal como testigo. Ya con esto vamos terminando. Tenemos por aquí, por ejemplo, como con los memes se nos van haciendo medianamente conscientes o desde el inconsciente o conscientemente esos efectos sobre la corporalidad, la biología, que es aquel circunstancia que todos los seres humanos tenemos en común, ¿no? El cuerpo biológico, la biología. Entonces muestro un meme señalando a las personas de los que están en sus 20. Ay, mi cuerpo, los 20 pagando el precio. Yo de niño y adolescente durmiendo esa tarde. Claro, ¿por qué dormía el muchacho esa tarde? Porque jugaba, pero ¿por qué? Bueno, eso lo haremos más adelante. Personas en sus 30, ahí me suscribo yo con 38. Profesor, ¿qué es esto? Y llama un Voldemort gamer jugando ahí. Y dice, es un treintañero Harry, se amaneció jugando y tardará días en recuperarse, déjalo descansar. Es claro, uno ya con sus 30 uno ya se amanece jugando y al otro día amanece eh, acabado, cansado, apaleado, como decimos acá popularmente. En sus 15 no pasaba nada, una semana, 2 semanas en la misma y no sucedía nada, pero en sus 30. Entonces, esto va manifestando testigos de lo que en el currículo informal va sucediendo en referencia a esas relaciones con la tecnología, bueno, con los objetos técnicos, ¿no? Bueno, ¿por qué sucede esta circunstancia? Desde el año 2012, autores como Cars y especialmente ya con autores como Spitzer del año 2013 con mucha fuerza, inician a salir en los últimos lustros cientos y cientos de, es que verdad que uno cuando lee las obras, son cientos de estudios donde muy claramente te muestran las tecnologías virtuales digitales con pantallas LED, la luz LED de espectro de onda corta, de espectro de luz azul, que son todos los bombillos LED. Así usted piensa que ese es un bombillo rojo, no, es de espectro de onda azul, de onda corta, dada la tecnología LED, que en su base tecnológica es eso. También debido a las ondas electromagnéticas del Wi-Fi, también debido a las ondas microondas, valga la redundancia, que es cuando uno hace llamada directa desde el celular, no usando el WhatsApp, sino directamente. Entonces son ondas microondas y la otra son microondas y la otra son ondas electromagnéticas, las del Wi-Fi del Internet. Debido a esas tres características que están contempladas dentro de cualquier artilugio, estos celulares, tabletas, videoconsolas, etcétera, de esas características se afectan muy fuertemente eh, la salud biológica, cognitiva y emocional del ser humano por ciertos procesos que generan dentro del cuerpo humano, dentro de los artículos que más adelante les comparto, allí están pues más detalladas. No solamente es la salud, uno la entiende también, y son muchos casos, son muchas afectaciones y son afectaciones muy graves que yo no quiero decir por aquí para no dañarles de pronto la noche. Y entre esas rescata muchísimo ya desde 2011 CAR y Spexer con muchísima más, con mucho más detenimiento y inspección detallan cómo se afecta la comprensión del ser humano. Aquí llegamos a uno de los elementos claves. ¿Por qué? Bueno, la biología, la medicina, especialmente la neurociencia, la neuroeducación, nos muestra que hay dos circunstancias muy importantes para que se dé esa magia del aprendizaje. El origen de la palabra aprendizaje, ¿no? De aprender, de sujetar. Primero, el aprendizaje se da primero por la corporalidad, es decir, se da a través de nuestro cuerpo con objetos físicos corpóreos también, como puede ser una botella de agua, ¿no? El saber formas diversas de usar botellas que cierran. También se da desde la interacción presencial con otros seres humanos y no humanos vivos, ¿no?
Entonces, con esas dos características que son fundamentales, se da aquello que entendemos como la enseñanza y el aprendizaje, bases fundamentales dentro del arco vital de desarrollo del ser humano. Entonces, aquí llegamos a una de las conclusiones. Sí, claro, hace 70.000 años la teoría nos dice que se generó, evolucionó lo que entendemos como sapiens sapiens. Claro, la tecnología y la cultura evolucionaron, cambiaron, digámoslo así. Pero en nuestra corporalidad biológica no cambió. Básicamente es la misma con unas pequeñas excepciones, pero es básicamente la misma. Y ese arco vital de desarrollo humano requiere justamente de esas, al menos de esas dos condiciones. La corporalidad, ese aprendizaje que se hace de lo corporal. Dicen autores como Ortega que la máxima en utensilios de las manos, entre otros, pero también requiere la presencialidad humana. Algunos dicen que somos seres sociales, políticos, por ejemplo. Es decir, en la contiguidad humana, como decía Nadal. Entonces, es como entender esas circunstancias que nos ayudan a entender justamente la investigación científica rigurosa, sin lobbies, sin lobbies de industrias tecnológicas, ¿no? Es que hay muchos autores, es que no, es que tal autor o tales autores dicen que las tecnologías, los objetos tecnológicos no afectan ese arco vital del desarrollo humano, no afectan la salud biológica, cognitiva y emocional. Pero claro, esos autores que están citados aquí, entre otros, justamente van a esos casos, los revisan y demuestran por qué justamente esos autores o están directamente conectados con lobbies tecnológicos o están subsidiando sus investigaciones a través de esos lobbies. Entonces, es para entender que en esto que entendemos como culturalmente, popularmente como tecnología, hay mucho lobby, hay mucha presión y hay mucha manipulación de la información a través de esas investigaciones. Por ahí Paulo Freire nos dice, no hay que tener la coherencia entre el saber científico, el docente y la ética, ¿no? Aquí tenemos algunas de las circunstancias que se presentan, algunos de los afecciones, problemas que eran justamente por el empleo de esas tecnologías. Cuando aquí se menciona el paro, se refiere a no trabajar, ¿no? Es que está traducido en España, por eso hablan de paro. Y en estas reflexiones uno podría decir, bueno, entonces se presenta un tecno-optimismo desde una utopía, se podría presentar un tecno-pesimismo desde una distopía. Hablaríamos de otros autores como lo tecnofílico, tecnofóbico. Yo soy de los que más bien propongo hablar de una óptica tecnocrítica. ¿Por qué tendríamos que estar en esa mirada dicotómica, binaria, de que no, lo bueno, lo malo? Sencillamente una óptica tecnocrítica. No caer en errores tecno-optimistas, ni distópicos, ni tecnofílico, ni tecnofóbico, sino una mirada tecno-optimística, de tecnocrítica, tomando aportes desde la filosofía de la tecnología, en ese caso desde los estudios culturales de Japón, ¿no? Y ya con esto voy terminando. Bueno, ¿por qué hablar de Japón? ¿Por qué resaltar Japón aquí? Más adelante con la conversación de pronto lo retomo un poquito. Aquí pues muestro unos textos que se escribieron y que se toman algunos aportes de esos textos, donde se habla de esa nueva urbanidad, de los problemas en el aprendizaje, en la salud biológica, cognitiva y emocional, entre otros. Y básicamente era como lo que les quería compartir por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y el tiempo que toman en estar aquí en el seminario. Dejo de Muchas gracias, Andrés. Pues creo que han salido muchas cuestiones pues muy relevantes, ¿no? Sobre nuestro uso de la tecnología. Y bueno, pues creo que sí es importante pues plantearnos muchos de los problemas que genera, como los has presentado el día de hoy, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver si hay preguntas o comentarios de parte de quienes están escuchando. Aclaro una cosita, yo no soy ingeniero, soy educador y investigador en las artes y el diseño gráfico, como educador más que todo. Bien. Bueno, ahorita a ver si se animan a preguntar.
Yo quisiera preguntarte algo. Bueno, o sea, un poco pensando en la plática general, pues, porque al principio nos contaste todo este asunto como de la cultura japonesa y al final lo que terminas diciendo me parece como que es mucho más que solo eso. Entonces quería saber cuál es como el motivo de unir las dos cosas en tu plática. Sí, bro, sí, Karen, justamente eso eran las preguntas que quería dejar como al último para abrir un poquito el diálogo. Muy, muy pertinente esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de estudios culturales? Hablar de cultura en general y hablar de filosofía y la tecnología, ¿no? Esa relación, esa amalgama entre cultura y filosofía, cultura y tecnología, perdón, dentro de los estudios culturales, específicamente Japón en este caso, y de la filosofía y la tecnología. Bueno, a mi modo de ver. Mm. Muchas veces, bueno, hablemos un poquito de lo que en el caso mío, la vida me ha ido llevando en mi, en mi aspecto fotográfico, como diríamos por ahí en la maestría de educación, del devenir biográfico de uno como ser humano. Personalmente he tenido una formación toda extraña, toda particular. He trabajado en el campo con animales y cultivos, caprinos, bovinos, con cultivo de maíz, entre otros, de manera directa, ¿no? Como decimos acá, con las manos en la masa, con la tierra, con los animales directamente. Pero pues también he trabajado en talleres de mecánica, haciendo instrumentos de medicina, de odontología, haciendo monopatines, de esos que uno antes se impulsaba con las piernas, ¿no? Los niños, la formación, y hoy en día usted se para y ya, y un botoncito y se desplaza. Bueno, en ese tiempo hacíamos monopatines analógicos, ¿no? También, pues claro, la formación me ha llevado a estudiar diseño gráfico, arte desde muy niño, me ha llevado los sectores de la industriales, primer sector, segundo sector, y también como educador y como artista, a trabajar también desde estos campos, ¿no? Entonces uno biográficamente yo comprendo, yo me entiendo, digamos, en ese devenir como ser humano, que se fueron presentando incluso estos en el ejército, unos 3 años. Incluso se van presentando unas circunstancias biográficas que me van llevando a intereses, por supuesto, en lo humano, ¿no? En lo educativo, pero también sobre preguntas sobre la tecnología. Eso que entendemos popularmente como, ay, la tecnología, lo último tecnología, ay, el celular, no sé qué, 4G, 5G, qué sé cuánto. Y un momento a otro como educador me llega la pregunta sobre la cultura. Y claro, ahí acontece esa amalgama, esa óptica que se me va presentando, porque hablar de cultura y de tecnología. Y muchas veces desde mi modo de verlo como educador, se nos presenta a la población en general, en Latinoamérica hablamos en términos generales, eh, lo tecnológico como aquella situación disruptiva, la innovación, lo nuevo, la moda, diría Ortega y Gasset en sus obras. Pero entonces, claro, falta la mirada cultural, la mirada sociohistórica. ¿Qué sucede en ese venir con la concepción sobre la propia tecnología, sobre los objetos técnicos, ¿no? Como te decía Heidegger, la tecnología se hace invisible en la medida en que sí está siempre funciona. Entonces, claro, hace falta esa mirada cultural también, porque los pueblos van pariendo, van tejiendo concepciones sobre lo tecnológico. Y me asaltaba esa pregunta, ¿por qué siempre hablamos de tecnología como esto? Si eso también es tecnología, bueno, hablando justamente en términos populares, objetos técnicos, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, esa mirada sobre los estudios culturales nos ayuda a comprender la tecnología desde una panorámica más amplia. Entender que para los pueblos, tecnología puede ser esto, pero no puede ser esto, porque esto para ellos sería un artilugio, algo anacrónico. Entonces, eso nos ayuda a entender cómo los pueblos van creando concepciones sobre lo tecnológico, ¿no? Es decir, sobre esos objetos tecnológicos también. ¿Y por qué Japón?
entra en esa conversación. Aquí entro a una mirada pues muy particular de mi persona, no sé si la compartan, no sé. El caso es que justamente hace poquito mandaba un texto como propuesta para publicarlo posiblemente en una red y me tenía esa pregunta, ¿por qué ya era Japón? Bueno, entendemos justamente en el contexto geopolítico, hablamos de un contexto ahora actual multipolar, aunque yo desde mi punto de vista pienso que es el mismo, solamente que se han reconfigurado ciertas, digámoslo así, representaciones de lo que es supuestamente el poder, que más bien es fuerza, porque no es poder realmente desde lo que realmente es política. Entonces, bueno, dando eso de lado, Japón pasó 2 décadas, desde finales de 1991, en eso que ellos llaman las décadas perdidas, y desde el 2017 está recuperando lentamente. Por fin salió de esos problemas que tenía y se está recuperando. Pero claro, Japón ya no es lo que fue en ese momento, en 1989, con toda la evolución de la industria y la comercio y la economía, y que iba a alcanzar justamente, casi alcanza a Estados Unidos, sino que no, entonces ya hablamos de Corea del Sur y hablamos de China y no sé cuánto. Entonces, pero claro, ahí digo yo, bueno, sí, claro que sí, nadie va a negar que en la última década China tomó mucha fuerza y Corea del Sur desde hace unos 3 lustros. Pero claro, es que Japón, ¿qué sucede con Japón? Y ahí hay que reconocer justamente los socios históricos que nos ayudan a entender justamente los estudios culturales de Japón. Y es que Japón, a mi modo de ver, y quizás otro autor también diga lo mismo, no estoy completamente seguro, pero a mi modo al menos puedo decir que Japón fue el primer país que alcanzó dentro del proyecto de aquello que llamaron modernidad, la modernización, el primer país no europeo, no estadounidense, digámoslo así, o no estadounidense, que alcanza ese desarrollo, digámoslo así, entre comillas, culmen dentro del proyecto de modernidad. El primer país no europeo, no eurocéntrico que alcanza ese estándar. Pero ¿qué también sucede? No solamente es que ha sido el primero, es que ha sido el primero en entrar en algunos autores de la sociología, en eso que llaman la posmodernidad, esa relativa desindustrialización que generan esos problemas económicos, que hablamos de la burbuja económica, lo que sucedió en 1991, entre todo lo que va generando esas problemáticas socioculturales, socioeconómicas, entre tantas otras, el hikikomori, ese síndrome de la puerta cerrada, personas que han entrado por la fuerte presión social, de eso que se le entendía que debería cumplir el ciudadano japonés, altos estándares económicos y sociales y culturales que correspondían a otros tiempos, pero que ahora se le atribuyen a todo el poblador japonesa y japonesa, ¿no? Obviamente. Entonces, en estas circunstancias, entramos a lo que algunos autores llaman modernidad tardía o posmodernismo, modernismo tardío, etcétera, o posmodernismo o modernismo líquido, y entramos a esta circunstancia, ¿no? De, del primer país que entra a esa etapa moderno tardía, donde las circunstancias sociohistóricas no son las mismas que en el apogeo del modernismo, pero que se le exigen exigiendo al ciudadano promedio, a esa presión social que habla por ahí Sugimoto, entre los otros autores. Entonces, ahí está lo interesante de esto. Un país que está en esas circunstancias, de una modernidad ya tardía, donde ya se va dejando de lado la industrialización relativamente, se van generando nuevos cambios sociales y a mi modo de ver, justamente nosotros como latinoamericanos deberíamos estar muy atentos a lo que este primer país que alcanza estas 2 etapas dentro de su propio proyecto modernista, ¿no? Por ahí Horacio hablaría de modernidades mestizas, pero bueno, que aquí sería únicamente de la modernidad de tipo japonés, a la cual nosotros como latinoamericanos deberíamos estar muy presos y muy atentos. Si bien hay otras naciones no europeas, no como Estados Unidos o Canadá, etcétera, que alcanzaron esta etapa, ese sería el único país que no está dentro de lo que llamaremos el norte global, que ha pasado por todas esas etapas. Y a mi modo de ver como educador investigador,
interesados en estos asuntos deberíamos estar muy atentos con lo que sucede en este archipiélago japonés. Esos procesos que se van dando socioculturales, en el histórico, y cómo se van comprendiendo las concepciones sobre la tecnología y qué va sucediendo. Ya vimos, por ejemplo, cómo con la nueva urbanidad japonesa, perdón, se van produciendo nuevas concepciones de la tecnología y sobre los objetos tecnológicos, cómo se van atomizando y se redistribuyen en nuevos usos. En este caso particular, Japón, a mi modo de ver, desde las políticas públicas, usando la teoría del cultivo, es decir, se usan las series de anime, por ejemplo, o series de dramas para alientar nuevas prácticas sociales con los objetos tecnológicos dentro de la cotidiana, entendiendo que desde hace varios lustros se están generando fuertes acusaciones de investigadores éticos responsables en conflictos de interés sobre los efectos a la salud cognitiva y emocional y ideológica de lo que producen estas tecnologías, ¿no? Entonces, dentro de este marco, el gobierno estaría ampliando ese tipo de invitación a usar las tecnologías de otra manera y se va generando una concepción distinta a la que se genera en el norte global. Es decir, no, es que esto es solamente tecnología, no, es que hay más tecnologías. Recuperemos las que, como entendíamos, por ejemplo, el despertador en el siglo XX, que era tecnología. Hay que recuperar ese modo de la tecnología en el empleo de los objetos técnicos dentro de lo cotidiano. Entonces, ahí justamente esa propuesta de recuperar esa mirada atenta sobre ese país que a mi modo de ver, yo diría que geopolíticamente se ha tratado de invisibilizar justamente porque ese país, no siendo eurocéntrico, no siendo Europa y Estados Unidos, nos están dando señas de otras posibilidades distintas, ¿no? A las que siempre no se nos ha dicho que esto es la modernidad. Ok, pues muchas gracias, Andrés. Bueno, pues no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario a propósito de lo que ya, bueno, hay hubo muchos temas interesantes, ¿no? En lo que mencionaste. Creo que algo muy importante que a mí me gustaría destacar de lo que comentabas en la plática es que en realidad las nuevas tecnologías, en este caso las computacionales, que son las que más nos interesan, ¿no? En este seminario, em, pues sí modifican muchísimo la vida de las personas cotidianamente, ¿no? Dependiendo del uso que les demos. Pero que sí me parece que algo en lo que no se insiste lo suficiente es que la interacción como entre nuestra parte biológica, que pues lleva siglos desarrollándose como se ha desarrollado, con las nuevas formas de estar en el mundo a las que nos obligan estas tecnologías, ¿no? Lo que mencionabas de los cascos que se ponen aquí, que causan los daños, bueno, pues las modificaciones craneales, ¿no? Todo lo que implica estar mucho tiempo como sentado frente a una computadora, ¿no? Ese tipo de cuestiones a pesar de que las hemos escuchado, digamos, en diferentes ámbitos y se saben, como que no somos tan conscientes de lo relevantes que son y de la dificultad que hay para, pues, hacer que se vuelva como una especie de situación armónica, ¿no? O sea, como que nos asumimos simplemente como ciudadanos del siglo XXI, que ya tenemos todas estas tecnologías a nuestra disposición y que pues hay que usarlas y ya, sin tener en cuenta que pues también seguimos teniendo un cuerpo que no es para nada del siglo XXI nada más y que necesita muchísimo, pues muchísima actividad física, que es lo que a veces dejamos de hacer mucho las personas cuando nos dedicamos a trabajos muy sedentarios, ¿no? Y que eso sí tiene mucha incidencia en nuestras vidas, sobre todo en nosotros, ¿no? Porque no estamos ni siendo ya los nuevos humanos del futuro, que quién sabe, ¿no? Tendrán ciertas características particulares, pero pues sí nos estamos afectando mucho con respecto a nuestra parte física y a veces sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto que a mí sí me parece que
que sería importante decir más al respecto, ¿no? Que fuéramos mucho más conscientes de que todavía necesitamos darle mucha atención a como nuestro cuerpo físico. Eh, y bueno, y es curioso pensando también en este asunto de las cuestiones culturales, porque sí es cierto que en general hay una cultura de cuidado del cuerpo. Hay personas que sí se dedican mucho a toda esta tendencia también de decir eh, el fitness, ¿no? Y los gimnasios y las cuestiones así, las tecnologías incluso para medir estas cosas del cuerpo y demás. Pero parece que estamos más preocupados por eso también, por la tecnología, por tener el reloj nuevo que va a medir todas mis pulsaciones y la presión y cuántas horas duermo y no sé qué, que por lo que realmente hacemos con nuestro cuerpo físico, ¿no? O sea, no estoy tan preocupado por dormir bien, sino porque el reloj me diga que funciona, ¿no? Que está funcionando adecuadamente mi sueño. Y eso es como también bastante contradictorio, pero creo que tiene que ver con que, pues sí, no nos damos cuenta, no somos conscientes. Creo que algo que se ve mucho en tu plática, pues es que hace falta ser conscientes de muchos niveles distintos en los que estas tecnologías nos afectan, ¿no? O sea, el uso de las tecnologías nos afectan también. Entonces, bueno, pues eso me parece importante rescatarlo, ¿no? De lo que mencionabas. Y bueno, pues ya nos pusieron una pregunta en el chat. Entonces nos dicen, hoy en día, ¿cuáles serían los fundamentos básicos para una ética de la inteligencia artificial? La pregunta, muchas gracias, profe, por la intervención suya, muy oportuna. Bueno, el seminario no es exactamente sobre ética de la inteligencia artificial, no me enredo la lengua, como decimos por acá, pero si recurrimos a distintos autores, a distintas ponencias que se han elaborado aquí en el seminario, muy interesantes, podríamos recordar dos, por ejemplo. La primera, esa ética, tomando estos autores que se han presentado aquí, incluso algunos de ellos, desde la ética podríamos decir que los sistemas de aquello que entendemos como inteligencia artificial deberían ser ante todo de caja abierta, transparente, es decir, todo lo que entendemos culturalmente y popularmente como algoritmos, que no son algoritmos exactamente, más bien son sistemas de presupuesto, de sistemas que generan presupuestos, ay, me olvidé cómo es que se llama esto. Ahora me recuerdo la palabra, que básicamente son sistemas inteligentes, no más bien inteligencia artificial. Estos mecanismos inteligentes deberían estar sujetos bajo la lógica, fundamento ético de transparencia absoluta las propias dinámicas de funcionamiento de este tipo de tecnología, ¿no? O objetos técnicos más bien. Por ejemplo, Javier Blanco habla más bien de sistemas probabilísticos estadísticos. No existiría bajo estos parámetros inteligencia artificial como la entendemos, ¿no? Sea débil o sea fuerte, sino más bien sistemas estadísticos probabilísticos. En la obra de Javier Blanco se puede recuperar muy bien este asunto. Y para mí, otro parámetro de los fundamentos de la propia ética sobre lo que entendemos como inteligencia artificial, al menos para mí, y yo sé que para varios autores de los que se han presentado o los que han mencionado por aquí algunos, estaría que siempre aquel artefacto entendido como inteligencia artificial debe estar siempre sujeto a la valoración y supervisión de un ser humano. ¿Por qué? Bueno, sabemos que se han producido sesgos elaborados en esas inteligencias artificiales, que son más bien programas estadísticos, lo que en la obra de Javier Blanco se puede observar. Hay unos sesgos que se han dado en esas programaciones, ¿no? Porque recordemos que no es un objeto abstracto intangible, que no está corporizado, cristalizado en ciertos lugares del norte global, no, son programados y son asistidos y son alimentados y generan ciertos sesgos, pero no solamente por eso, parte de esos sesgos y esos posibles errores, también una de las cosas que me salta dentro de la ética de la inteligencia artificial es como educadores, ¿qué sucede cuando nuestros profesionales en los pregrados o en sus primeros años de la experiencia laboral empiezan a perder ciertas facultades que son propias de la profesión? Por ejemplo,
en el caso, uno de los casos que se mencionaba era cuando los profesionales frente a esas nuevas tecnologías para poder descubrir o valorar médicamente ciertos problemas, empezaban a perder las cualidades y capacidades, las actitudes para poder valorar este tipo de enfermedades, ¿no? Y justamente aquí aparece de nuevo la ética. ¿Será prudente que los profesionales pierdan esas cualidades? Por ejemplo, tomemos un caso muy sencillo. No sé si ustedes han observado, por ejemplo, el oficio del herrero. Uno muchas veces hace esa imagen cultural, aquí aparece no otra esa palabra cultural, de que ser herrero es golpear un pedazo, un fierro de metal y ya. No, el el saber ese oficio, así como ocurriría, por ejemplo, en la medicina con la habilidad, esa actitud, ¿no? Y la actitud de saber valorar este tipo de enfermedades puntuales, requieren cualidades también corporales en el empleo de los propios sentidos, que solo se desarrollan y se mantienen, se van fortaleciendo como un músculo más cuando se están elaborando constantemente desde los propios sentidos. Y justamente aquí en el propio desuso se va cayendo en la pérdida de esas actitudes profesionales, ¿no? Entonces aquí sería otro de los fundamentos éticos que a mi modo de ver al menos habría que tener mucho en cuenta, ¿no? La valoración, la supervisión y la propia pérdida, no solo de los sesgos que se puedan producir, sino solamente las cualidades profesionales que se puedan presentar dentro del marco de lo que entendemos como las profesiones, ¿no? Y no solamente las profesiones dentro de los propios oficios y saberes. Eh, Ahora mismo recuerdo, por ejemplo, la ciudadanía digital, ¿no? Ahora que hablamos de lo que culturalmente se nos da a entender como energías renovables y verdes, que más bien son un oxímoron. Y, por ejemplo, recuerdo que en el 2007, si no mal recuerdo, en Puerto Rico llegó un huracán y muchos sectores de lo que entendemos como Puerto Rico quedaron sin energía 3, 6 y hasta 8 meses. Y en medio de esas situaciones, los pobladores, muchos de ellos hayan perdido esos oficios, esas habilidades tan sencillas como prender un berraco fuego. Así de sencillo. Entonces, claro, ahí cuando miramos dentro del marco formativo más amplio, más panorámico, ¿qué sucede cuando el ser humano con ciertas tecnologías que le facilitan tareas tan sencillas como perder un sencillo fuego, pierden justamente esa habilidad? Entonces, a mi modo, yo creo pues que son como dos circunstancias que se deben tener en cuenta allí. Sí, muchas gracias, Andrés. Yo creo que algo importante para hablar de la ética de la inteligencia artificial también, que conectando con lo de tu propuesta de hoy, también otra vez es cómo entendemos al ser humano, pues, ¿no? O sea, cuáles son las características antropológicas generales de los seres humanos. Y bueno, pues este asunto de discutir la libertad, ¿no? La responsabilidad. Y entonces a partir de ahí, como decir, bueno, ya es, no sé si te he dado siempre desde la filosofía, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya hay muchas discusiones al respecto. Sabemos, o sea, creo que se puede fácilmente señalar que no somos libres absolutamente, ¿no? Que es cierto que vamos a estar restringidos o determinados por muchísimas cosas que no están en nuestro control, pero que también sí tenemos ciertos espacios donde sí dependen de nosotros las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, ¿no? Y como que entonces en ese espacio es donde hay que pensar y reflexionar primero qué es lo que vamos a hacer y luego pues ya llevarlo como al ámbito de la acción, ¿no? Y de la normatividad sobre la acción, que pues es principalmente de lo que la ética se trata, ¿no? Eh, y bueno, pues sí, o sea, creo que es muy interesante porque justo estas nuevas tecnologías están poniendo en duda muchas de las cuestiones que tradicionalmente creíamos, ¿no? Sobre los seres humanos. Y como que estamos en un momento en el que no está muy claro si de veras son tecnologías tan disruptivas como para decir tenemos que cambiar por completo nuestra noción de ser humano o no lo son, ¿no? Y más bien
solamente es por la apariencia, porque a veces son tan espectaculares, ¿no? O cosas así, que parece que van a poder eh, generar unos superhumanos o algo, ¿no? Lo que le quieran llamar a lo que venga después. Que en realidad, pues tampoco es que eso sea, vaya a suceder, ¿no? Y otra vez, a mí me parece que es muy común que por cuestiones de cultura popular, lo que terminamos haciendo es enfrascarnos con lo que podría ser, pero que en realidad no es todavía, y olvidarnos bastante de dónde estamos parados ahora, de lo que sí podríamos hacer ahora, eh, pues por estar viendo otras cosas, ¿no? Que en realidad todavía no son. Y bueno, ya a mí sí me gusta siempre hacer como un llamado a decir, estamos hoy aquí en este momento donde muchas cosas son indeterminadas y a lo mejor por eso no podemos tomar decisiones absolutas en todo o decisiones completamente claras o razonadas en todos los niveles porque nos falta información, porque las cosas apenas se están construyendo, porque ¿no? Es muy pronto para poder saber qué va a pasar con todo esto. Pero bueno, pues justo asumir esas condiciones y desde aquí pues tratar de decir cosas y tratar de movernos, ¿no? En este mundo. Eh, y bueno, Karen, eso me parece. déjame te rompo un segundito. ¿Sí? Justamente cuando les decía que íbamos a comentar algo sobre las circunstancias así muy brevemente, tengo que decirlo también, pues como educador, ante todo, uno muchas veces presupone culturalmente, otra vez, que esas instituciones supranacionales, conocidas como las ONG, ya sabemos, ¿no? Eh, en el año, justamente a finales del 2023, muy a finales, por fin, tras ya décadas de eso, la UNICEF, la UNESCO, en un largo informe sobre la educación, la innovación en educación por medios digitales virtuales, nos decía en ese largo informe lo siguiente, muy resucintamente, muy cortico. Nos decía, eh, escapando un poco el tema, tratándolo de evadir un poquito, nos decía que, bueno, sí, la educación presencial es siempre mucho mejor que la educación a distancia. Es decir, entendía a distancia como remota o a remota o asincrónica, digámoslo así, sea remota, sincrónica o asincrónica, es decir, por medios virtuales, siempre hace la presencial muchísimo mejor, decía en el último informe. Y en cuanto a los asuntos de salud, decía así, literalmente en una frasecita, decía, hay algunos estudios que dicen que puede generar problemas, punto, punto aparte. Entonces, uno como educador debería ser inocentón, porque la verdad, en pleno 2023, que la UNICEF y la UNESCO diga eso, tras décadas de investigaciones, nos da a entender que esas organizaciones supranacionales que muchas veces se entienden culturalmente como los ángeles de la paz, que van a salvar la humanidad, a mi modo de ver, tienen mucho que criticar. Más bien son exponen, se exhiben, que ellos hacen cosas, pero ahí como que queda la cosa, ¿no? Mucho fuego artificial, pirotecnia, todo este asunto, pero bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué hacen? Sí, con estos asuntos que ya han sido tan investigados y literalmente lo dicen así en una pequeña frase, o sea, eso ya es un síntoma sangrante de lo que ocurre en ese tipo de organizaciones, ¿no? Entonces era como para decir algo muy cortico, entendiendo lo que aquí hay mucho educador, ¿no? Que es bueno no mantener siempre una mirada muy, muy rigurosa y crítica sobre incluso este tipo de organizaciones. Ujú. Ok, sí, 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 sí. Eso es importante. Y bueno, pues sobre el anime japonés. Más bien yo lo que quisiera preguntarte es si tienes algunas recomendaciones de animes que creas que sean interesantes, pues para pensar esta cuestión de la tecnología, ¿no? En general o de la computacional más específicamente. Bueno, justamente ando mm, no, en el ejercicio escritural
tratar de proponer esa filosofía de la tecnología desde el anime, partiendo desde como base, teniendo en cuenta esa nueva urbanidad que se propone y yendo más allá, tratando de reflexionar sobre lo que entendemos como inteligencia artificial. Y claro, en el anime se presentan algunos referentes, ¿no? Que si bien no son exactamente sobre inteligencia artificial, más bien podríamos entenderlo como marcos o ecosistemas altamente tecnologizados, que en el anime sí hay muchísimos de esos ejemplos dentro de subgénero de la ciencia ficción, Ujú. pero o sea, yo no me atrevería por el momento a recomendar un anime en cuanto a obra singular, pero sí dentro de lo que hemos hablado de Japón, que ha sucedido en este devenir de la modernidad y que llegó a esto que entendemos como modernidad tardía, yo sí tengo la certeza de que se debe entender justamente el anime como teniéndolo y referenciando como panorámico, ¿no? Como anime, Ujú. recuperando no solamente una obra que nos diga, es que eso es sobre inteligencia artificial o esto es sobre ciudadanía digital, no, sino desde una perspectiva panorámica que recupere la mayor cantidad de anime, entendiéndolo justamente lo que decíamos sobre Japón, sobre la cual el investigador pueda tener una mirada rigurosa y amplia sobre esas concepciones tecnológicas que se van presentando. Ahora, hay un anime que yo digo, bueno, es uno de los referentes canónicos que sí tiene asuntos interesantes que en su tiempo eh, que se han trabajado algo sobre este aspecto y por ejemplo está Neon Genesis Evangelion del año 1997 al 98 y que han generado unas películas que han venido con el tiempo que presentan asuntos muy llamativos sobre la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces esa sería uno, pero teniendo en cuenta lo que he dicho, ¿no? Más bien tomar el anime como obra en general, desde la parte panorámica para realmente tener una mirada rigurosa y panorámica sobre todo lo que sería la concepción tecnológica de Japón, ¿no? Eso sería interesante. Ok, pues muy bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, alguna pregunta más. Pues parece que no. Pues muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que entonces podríamos terminar aquí la sesión. La verdad es que a mí me pasa mucho, pues también como soy profesora y además tengo una hija pequeña y unos sobrinos adolescentes, como tener mucho estas mismas inquietudes que tú, ¿no? Sobre qué estamos enseñando, qué estamos transmitiendo, qué hacemos, ¿no? ¿Cómo les ayudamos a ellos a entender la tecnología? Y cuando uno se pregunta eso, pues también sale cómo la estoy entendiendo yo, ¿no? ¿Cómo la vivo yo? Y a veces uno cuando se plantea eso se da cuenta de que en realidad hay mucho que reflexionar y pensar y tal vez cambiar, ¿no? De cómo hacemos nuestra relación con la tecnología. Entonces, pues muchas de las cosas que mencionaste hoy a mí también, ¿no? Me movieron por ese lado. Y pues sí, se queda todo como una invitación, pues para seguir reflexionando sobre estos temas. Les quedo debiendo un texto que ahora mismo estamos en el proceso justamente de publicar sobre esta conferencia, el seminario, que justamente hace el esfuerzo de tratar de abordar desde la posición latinoamericana, desde la educación intercultural, tomando los estudios culturales de Japón como una vía, un horizonte posible para pensarnos como latinoamericanos y pensarse la tecnología en este caso específico como una de las circunstancias, como diría Ortega y Gasset, que como seres del siglo XXI tenemos el deber de afrontarnos, ponerle cara, como diríamos por ahí, de la educación intercultural. Muchísimas gracias por el espacio, Karen, que nos has brindado el día de hoy. No, pues muchas gracias a ti, Andrés, otra vez. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Eh, y bueno, pues el video de la última sesión ya lo subimos, porque no se los pude mandar en el correo de la invitación a hoy, pero ya está en YouTube.
por si lo quieren consultar. Y espero que en los próximos días subamos también el video de la sesión de hoy. Ya nada más nos van a quedar 2 sesiones más en este semestre, se está yendo muy rápido, pero bueno, pues han salido muchos temas interesantes. Y pues muchas gracias entonces otra vez por acompañarnos y pues a seguir reflexionando sobre todos estos temas. Pues nos vemos la próxima. ¿Sale? Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, chao. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes.